Buenas tardes. Normalmente y cada vez que he subido aquí y he estado en esto, siempre digo buenas tardes o buenos días, abran sus Biblias, sí, pero les voy a pedir que ahorita no la abras, porque en esta conferencia de apologética, en las anteriores sí hemos estado diciendo, pues viendo fragmentos, viendo cómo se compone canon y todo, pero ahorita no. Y vamos a empezar con unos argumentos desde fuera al asunto de inspiración e inerrancia de la Biblia. Y lo primero que tendría que decir sobre eso es que tenemos que considerar la Biblia porque ya es una unidad. Pero decir inspiración de la Biblia ya incita contienda, porque la Biblia que tú tengas ahorita probablemente va a ser una versión en español, pues no fue escrito en español. Eso es otro tema, el tema de traducción de los textos originales. Pero vamos a ir primero por unos argumentos que una persona que es honesta, que vive en el mundo, que ocupa su lugarcito en la historia de la humanidad, cualquier persona de esa tiene que considerar la realidad nada más, no tiene que considerar todavía la Biblia, tiene que considerar la realidad y cómo conoce la realidad, cómo sabe esa persona que existe, cómo podemos empezar a decir yo pienso, yo siento, yo creo, yo vivo así, yo tengo hambre. Todas estas cuestiones tenemos que verlas primero, porque nosotros ya vivimos en un entorno que este entorno de pensamiento, de forma de ver la existencia nuestra, la forma de tratar de explicar lo que está pasándonos, este entorno lo produjo el racionalismo. Entonces tendríamos que ir al siglo XVIII para ver cómo fue eso. El racionalismo en sí produjo las revoluciones de independencia aquí en las Américas. Tenemos que entender que el racionalismo, no todo lo que ha producido ha sido, no podemos decir que no, pues esto es bueno, esto es malo, y no podemos tan fácilmente clasificar. Porque el racionalismo lo que afirma es que hay verdades que son en sí mismas como evidentes. Eso hasta es parte de la Declaración de Independencia en los Estados Unidos, que hay evidencias que son evidentes a cualquiera. Pero eso también es una propuesta básica del racionalismo, que también afirma que nadie puede tener absoluta seguridad acerca de la existencia. Y cuando lo llevamos a sus últimos grados, estamos viendo ya la desesperación total humana. Y lo podemos ver en poetas, en músicos, en pintores, en escritores, en políticos, en revolucionarios y demás. Podemos ver cuando lo llevamos a su conclusión natural, lógica, es desesperación. Es ver al ser humano muerto ya, aún viviendo, es muerto, no tiene sentido su existencia, no tiene propósito, existimos por casualidad. Y ahorita vamos a ver unos argumentos sobre la alternativa al racionalismo y todo lo que el racionalismo implica. La idea básica del racionalismo es que en sentido racional tú y yo podemos llegar a saber la verdad simplemente viendo lo que hay. Entonces eso en el siglo XVIII acompaña lo que ellos llamaban el siglo de iluminación, en que hubo una explosión de investigación científica que dio el siglo XIX y el darwinismo y métodos de estudio y demás, y muchos avances en tecnología y demás, industria. Pero también el siglo XIX dio lugar al capitalismo sin freno, también dio lugar a marxismo como alternativa, con todo lo que el siglo XX ha vivido y sufrido con ambos. Entonces, muy importante ver eso, porque no podemos, si vamos a considerar, y todavía la Biblia cerrada, ni la estamos abriendo todavía, simplemente estamos viendo qué hace esto como bomba, o como una piedra que tiro en una laguna de agua. ¿Qué sucede?
Entonces, racionalismo, si hasta ahora has entendido lo que mencionó Lenin en la cuestión de la moral en la Biblia, es que si realmente somos un puñado de materia, de átomos y moléculas y relación química, electrolitos y todo eso, todo lo que implica, y simplemente es determinismo. O sea, hay muchos ismos cuando ya entras en esto. Determinismo es que todo está predeterminado de acuerdo con tu genética, el entorno social y químico en que vives, que también que lo que comes, el colesterol, colorantes artificiales, o sea, todo eso te está afectando. Entonces podemos decir es que, bueno, te grité y te insulté porque no había comido, o tomé mucho café, o es que me gusta esta botana que tiene mucho colorante amarillo y pues me afecta las neuronas. O sea, empezamos con todo eso, pero todo eso que hablamos es nuestro entorno, y eso es parte del racionalismo. Antes de eso no culpaban el entorno, no decían que mis papás, no decían que la pobreza, no decían que vivo en tal barrio, no decían que la falta de clases o escuelas adecuadas o becas, o sea, no atribuían mis acciones, las causas de mis acciones. No nacen del entorno, sino nacen de mí. Eso es antes del racionalismo. Entonces, si tú robas una panadería, eres un criminal. Ya en el siglo XX, tú eres víctima de una situación social, psicológica, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces necesitamos ver que somos hijos de racionalismo, y si hemos llegado a una profunda convicción acerca de la Biblia como palabra de Dios, tenemos un viaje frente a nosotros. Tenemos que ir viajando desde el racionalismo, o sus hijos y sus hijastros del racionalismo, como naturalismo, que todo lo que existe es material, es átomos y moléculas y las combinaciones que por coincidencia se armaron, y tomas tu celular y empiezas a enviar un WhatsApp. Es el producto de eso, es por pura coincidencia. Y hay muy fuertes problemas con eso, porque entonces no importa. Entonces tenemos en esto, el naturalismo tiene un hijo o hijastro que es nihilismo, que no hay nada. Y si has visto, por ejemplo, la película Matrix, esa es la propuesta básica y final, que no hay nada, todo es ilusión, no hay nada. Que si vas a la India, es hinduismo. Entonces realmente lo que tenemos que ver es esto: el materialista como Darwin y el hindú están diciendo exactamente lo mismo. Si no existe ningún color, el único color que existe es negro. Entonces cierra tus ojos, ya sea en sueño o muerte, pero cierra tus ojos. No ves nada. Eso es imaginación, eso es fantasía, estás alucinando algo. Realmente no hay nada que ver, no hay color. Y dices, no es cierto, no te enojes. Simplemente estoy poniendo, a este paso no podemos ni siquiera decir que es bueno o malo, porque estás haciendo juicios morales que en racionalismo lo único que podría hacer algo bueno es que es útil. Pero el problema de esa propuesta es que tú eres bueno mientras eres útil. Ya tenemos familias desechables, gobiernos desechables, tradiciones desechables. Es bueno mientras sea útil. Cuando ya no me es útil, ya no es bueno, que quiere decir que es malo, hay que desecharlo. ¿Y has escuchado ese tipo de comentario y hasta conversado en los mismos términos tú? Y tenemos que reconocer, eso es el entorno, eso es el aire que respiramos, esta es la sal que condimenta todo lo que somos y comemos. Tenemos que reconocerlo para poder llegar a esto y llegar a una consideración o aún mejor a una convicción acerca de este libro, de la Biblia. Entonces, pero tenemos que ver algo importante. Hablamos de crítica textual.
que porque un variante que en esta copia del texto, de hecho no existe ningún texto original, son puras copias. Algo que es un detalle que hay que reconocer muchas veces. Esta es la mejor copia, no es la mejor, es la más antigua. Pero cuando tomas en cuenta el entorno teológico y las contiendas teológicas, por eso hubo un consejo y otro consejo que tenían que sentarse a decir, a ver, alguien está diciendo y promulgando esto, ¿es correcto o no? Entonces de ahí salen los credos, que son resumen nada más de esto. No es algo que aprendes en catequismo, que ahora sí creo en Dios Padre creador de... No, eso es una afirmación. Están diciendo, es resumen y lo puedes vincular directamente a las escrituras. Pero ¿por qué vamos a considerar esto como algo especial que merece más consideración? Tenemos que resolver eso. Entonces, ¿cómo vamos? Ya muy tarde. Ok, entonces, algo muy importante con eso es que yo pregunto a alguien que ya es naturalista, no naturista. Naturista es que es quinoa, todo orgánico. Okay. Naturalista es alguien que lo que existe es el cosmos que podemos ver, escuchar y tocar. Medir radiaciones, neutrones, protones, electrones, eso es todo lo que existe. Y lo que puedes sentir o creer que sientes o creer que crees, etcétera, son simplemente combinaciones químicas neuronales en tu cerebro, como el amor. Entonces va pasando una niña en la prepa, dices, eso es químico, papá, eso no es amor. Te casas. Entonces algo que yo pregunto, es un poco cruel, pero como igual me ha golpeado normalmente para esa altura de la plática con un antiteísta, naturalista, es, bueno, entonces cuando abrazas a tu mujer, ¿cómo sabes que existe? Porque la única evidencia de que hay amor y que ella existe es que la ves, la escuchas, la tocas, te toca, o sea, son sensaciones neuronales. Y como en la película Matrix, puede ser producido artificialmente aquí. Has soñado cosas que parecen demasiado reales. ¿Cómo sabes que no estás dormido? Eso es importante. Y esas películas que popularizan estas cuestiones son Matrix, Origen, y que ves que todo va de lado y tiene que tener su trompo para saber si es esto o si es réplica o todo eso. No, son propuestas filosóficas muy profundas, pero te las avientan, ganan millones de dólares haciendo la película y vendiéndola, pero te proponen algo y popularizan mentalidad. Por eso somos hijos de racionalismo y tenemos que hacer un viaje para salir de esa selva y el pantano a tierra firme y saber eso. Si yo te abrazo, ¿cómo sé que existes? Ay, pues es que no. No puedes hablarme de tu percepción, ni de lo que sientes, ni de lo que sientes acerca de lo que sientes. Porque eso puede ser equivocación, eso es producido aquí, en tus neuronas. ¿Cómo sé que existes? Y eso está en los Beatles, eso está en los Rolling Stones, tienes que saberlo, está en todas las pláticas. Entonces, ¿cómo sé? Ahora, lo que el racionalismo no explica es personalidad, es eso mismo. Sé que existo. No sé si tú existas. A lo mejor sí te estoy alucinando. Probablemente. Pero yo sé que yo existo. Quizás estoy en coma. Quizás tuve un accidente. Estoy en coma en un hospital. Y todo esto es parte de mi alucinación. Ajá. Y cuando me desconectan en el hospital, sé que existo.
el racionalismo no explica personalidad. Explica química, física, mecánica, genética. Explica muchas cosas porque solo observa, describe, califica, cataloga. Pero finalmente cada científico va a casa, besa a sus hijos, abraza a su mujer y se siente a comer milanesa como tú y yo y tomarse un cafecito como tú y yo. Pero ¿cómo sabe que el café existe? ¿Cómo sabe que este es su hijo? ¿Cómo sabe que esta es su mujer? ¿Cómo sabe que existen? Entonces, pero cierran su libreta, apagan su compu, quitan su bata blanca y vuelven al mismo mundo que tú y yo. Eso es muy importante. Vuelven al mismo mundo que tú y yo. Entonces yo le pregunto a alguien así, bueno, entonces cuando abrazas a tu mujer, ¿cómo sabes que existe? Porque la verdad yo no puedo decir que yo sé que existe la mía. Lo creo. Todos andamos por fe. Aún ellos andan por fe. Entonces, pero mi fe está basada en ¿qué? Y por eso cuando afirmamos, esta es mi esposa, no es un invento de mi delirio, es real y soy real y lo nuestro es real. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo? O sea, todos decimos, ¿cómo lo sé? Entonces, muy importante ver eso. Basamos nuestra convicción acerca de la realidad en suficiente evidencia. Nadie tiene evidencia absoluta para lo que ve o siente. ¿Te acuerdas lo que salió muy viral en internet? Que este vestido, ¿qué es? ¿Azul y negro o blanco y dorado? ¿Te acuerdas? Y no, pues es azul y negro. Es evidente que está ciego. No estoy ciego y es blanco y dorado. Entonces, y eso fue muy importante. Quiere decir que dos pares de ojos pueden ver la misma cosa y salir muy disparejo en su conclusión. Y todos quedan, bueno, entonces ¿qué color eres? Y sale que es negro con azul. Yo hice así. Es el vestido de la mamá de la novia en una boda. ¿Qué va a ser negro y azul? ¿Quién viste eso? Pues ella. Es azul con encaje negro. Digo, no puede ser. Qué loca mamá de novia. ¿Se viste eso? Bueno, pues ella. A lo mejor así con eso pagó la boda. ¿Te das cuenta? Pero es muy importante porque ilustra esto mismo. Ahora, eso nos llega a hacer sospechar una cosa. ¿No será por eso que era importante escribir la verdad? Y no nada más ponerte una foto de la verdad, que tú podrías ver dos colores y yo veo otros dos colores y nunca estaríamos de acuerdo, pero de repente, nomás abrimos tantito, yo veo algo y tú lo ves, empezamos a corroborar, empezamos a decir, ok, si es así, a ver, dame tu mano, vamos a orar. Vamos a orar. No lo veo, no puedo tocarlo, pero tú ves lo que yo veo. Sí. Sobre eso podemos caminar, que tú y yo vemos lo mismo. Y en todas tus relaciones así la haces, y en todos tus pleitos así no la estás haciendo. Eso es muy importante. Y todavía ni siquiera hemos llegado a ver qué lugar tiene la Biblia en la historia humana. Simplemente estamos hablando de que si tú ves el vestido azul y negro o amarillo y blanco. Ok. Ahora, algo muy importante en lógica y filosofía es que para que algo sea verificable necesita ser falsificable. Eso no quiere decir que pueden hacer imitación y piratería de la verdad. Quiere decir que lo puedes presentar como falso y si cae es falso y si no cae no es falso, es verificable porque aguanta la prueba de falsificarlo. Entonces por eso me pregunta, cuando abrazas a tu mujer, ¿cómo sabes que existe? Y si es honesto, va a tener que decir, no lo puedo saber.
Ajá, exacto. Porque al decir no existe verdad absoluta. Yo era recién cristiano y un profesor en la prepa está diciendo, y no existe verdad absoluta. Y yo así, simplemente con la forma de tomar algo, sacudirlo, torcerlo, despedazarlo como adolescente y devolverlo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que así? Y desafiar todo así de reflejo. Digo, ¿es absolutamente verdad eso? Y se voltea y nomás me ve. Acaba de decir un absoluto ilegal. Si tú eres naturalista, si todo es materia, no puedes ni siquiera decir todo es materia. Es más, si todo existe por moléculas y energía y todo eso, no podríamos decir es verdad, porque el concepto verdad no podría existir en estas neuronas. No estaría en el lenguaje humano. No podríamos nunca decir ni siquiera yo. Es muy importante. Por eso racionalismo no explica personalidad. Cuando hablo de personalidad no estoy hablando de gustos y pareceres, sino el hecho de algo inherente a personalidad es el poder imaginar las cosas diferentes a lo que son. En animales como nuestras mascotas, tenemos el perro. Él puede imaginar las cosas diferentes a lo que son. El perro se imagina que tú vas a darle tu taco. Él puede imaginarte hasta saliva y todo, porque está imaginando que ese taco va flotando en el aire. O sea, sí, hasta ahí llega su imaginación. Pero él no imagina un cielo verde. Él solo puede imaginar las cosas que son actuando diferente. ¿Ok? Eso es muy importante diferencia. El perro puede ver las cosas que son. El taco en tu mano está flotando hacia él, se lo regala, y él te ama para siempre. Entonces, él puede imaginar las cosas que son actuando diferente a lo que están haciendo. Pero está dentro del campo de lo probable, porque te mira con esos ojos y una vez lo hiciste y se acuerda, ve el taco y sus neuronas. Pero eso es químico, hasta ahí sí es químico en el perro. Y luego somos hijos también de Disney, atribuimos cualidades humanas a seres que no tienen eso. ¿Ok? El perro quiere que esto, que el otro, el perro tiene un olfato superior y quiere el taco. Quien se lo dé. Es muy importante esa diferencia. Entonces el perro no puede imaginar el mundo con un cielo verde. Es más, no ve color, pero pues eso es otro punto. No, simplemente porque ¿qué chiste tiene un mundo para el perro? ¿Qué chiste tiene un mundo que el cielo es verde? O un mundo en que está lloviendo tacos todas las tardes. Ese mundo tiene chiste. Me explico. El ser humano puede imaginar hasta lo que no es. Eso es personalidad. Y otro rasgo de personalidad, de lo que implica en filosofía, en lógica y en así, personalidad es lenguaje. Entonces vamos al primer argumento. Son 4, si lo quieres anotar, 4 argumentos que tenemos que ver en lo que nos resta. El argumento por la estética. ¿Por qué considerar la Biblia como inspirada? Pero al decir Biblia deberíamos de decir los textos originales escritos por primera vez, no las copias. Como hemos visto, la copia por cansancio, por falta de lentes, por prisa, las copias pueden tener un error. Por prejuicios doctrinales pueden tener un cambio o una omisión. Pero ya vimos la proporción y el porcentaje real de eso y qué significa y demás. Y si llegaste apenas, ve esa conferencia porque te va a servir mucho para ya
ver ese punto, no lo necesito ver. Pero el argumento por la estética, simplemente esto en la historia humana, ¿qué hace? En la estética, número 1. Número 2, por la lingüística. Número 3, por la moral. Y número 4, por datos forenses. Y dices, ¿qué hubo? Sí, vamos a echar un polvito y ver huellas digitales, casi. Pero vamos a ver. Número 1, por la estética. Es una afirmación. Y yo puedo hacer la afirmación y tú puedes decir, no es cierto. Porque la escuela te ha dicho otra cosa. No todo lo que te dicen en la escuela es la verdad. Como mencionó Lenin también. Ya tenemos un sector de la sociedad que son pseudocientíficos que se han hecho el nuevo clero. Y son pseudocientíficos que rompen reglas de estudio científico y el proceso, rompen las reglas y dan dogmas. Entonces yo te voy a dar también dogma. Yo puedo, si quieres me pongo una bata blanca, ya. No importa papeles, ya soy también un pseudocientífico. Pero simplemente desde cada ser humano puede pensar, todos podemos ver esto. Las culturas, y te invito a refutarlo, pero las culturas que han asimilado la Biblia como revelación directa en los textos originales, que esto es una traducción del texto original. Esto, Reina Valera, que es publicado por Holman y bla, eso no es inspirada, es una traducción de algo inspirado, creemos. Ahora, ¿qué hace esto en una cultura que asimila, que recibe esto como parte de su concepto de quiénes somos, como ingleses o japoneses o mexicanos? Las culturas que reciben la Biblia como algo que es revelación directa, la cultura cambia. Y hay un enorme crecimiento cultural, arte y tecnología. Muy importante es ese detalle. Dice, ¿qué importa? Ahora, muchos cristianos protestantes son horribles en la cuestión tecnológica y en la cuestión estética. Pero estoy hablando de la cultura. Aún los que no creen la Biblia, si es parte de su cultura total, afecta. Y podemos ver. Ahora, vamos a hacer al otro lado. Si algo es verificable, es falsificable. Lo opuesto será falso. Si esto es verdad, lo opuesto va a ser falso. Si esto no es verdad, lo opuesto lo va a tirar. ¿Ok? Eso es. O sea, es como decir, yo te golpeo y tú dices, ¿tú y cuántos más? Bueno, si te pego y te caes, yo. Si me pegas y me caigo, mentí. ¿Ok? Entonces es eso. El Islam. Mahoma conquistó Meca y lo hizo capital en el año 630 después de Cristo. ¿Ok? 2 años después murió. 100 años después, los islámicos habían conquistado España, toda la península ibérica, norte de África, Siria, hasta Turquía, Egipto, todo eso. Habían llegado casi hasta París. ¿Sabías eso? ¿Qué onda? Dices, eso, pero fíjate, otros 100 años y para el crecimiento cultural de la cultura islámica. Y te han dicho de álgebra, viene de álgebra y bla, bla, bla. Ok, sí, pero eso es el siglo de oro. ¿Y sabes por qué? Fue como los romanos. En corto tiempo abarcaron mucho territorio, asimilaron otras culturas y tomaron de esas culturas su conocimiento, y su cultura inyectó y produjo inercia otros 100 años y para. Y por eso ves, y yo sé que eso es fuerte decir para algunos, pues aguántate, papá, yo te puedo pegar. Ok, entonces, y si no, tú y cuántos más. Pero hoy lo que están llamando el Estado Islámico, en efecto, está viendo como ideal, y por eso los cristianos debemos de tener en mente, ¿qué es lo ideal? El Estado cristiano, ¿qué sería? ¿Qué sería? Porque a veces estamos como un poco
en racionalismo en cuanto a estas cosas, pero el Estado Islámico básicamente está promulgando una cultura del siglo VIII. Eso es todo. Ahí se detuvo. Cuando la Biblia fue vista en México, ahora sí, vamos cortando más cerca con la navaja. Cuando la Biblia fue vista y recibida como parte de la cultura mexicana, esto es revelación directa. Y dirás, pues la Inquisición, y qué pasó con Moctezuma, y qué pasó con Cuauhtémoc, y quemando sus pies. Sí, aplicando mal, esto es revelación directa. La interpretación quizás no fue tan directa ni tan revelatoria, pero eso es directo. Terminando el siglo XIX, se detuvo la cultura mexicana. Adoptaron racionalismo, marxismo, y se detuvo la cultura mexicana. Por eso la música icónica mexicana es mariachi. No estoy echando tierra a mariachi, pero estoy diciendo una verdad. Y tú tienes que volver a ver todos los datos históricos con nuevos ojos y no con prejuicios, sino decir sí. Y dices, no, ¿cómo? ¿Y los tacos? Papá, esos son prehispanos. Elote es prehispano. Quesadillas, eso sí trajeron de España, pero los mexicanos adaptaron. Y tienes que distinguir entre algo que nace, que produce una cultura que asimila esto, y lo que toma de otra cultura, lo adapta y es una reiteración. Y la quesadilla mexicana es una reiteración de algo español. Eso no hay malo, lo mejoraron. Es la verdad. Vamos a Japón. La cultura japonesa es el siglo XVI o XIV, por ahí. Es medieval. Lo que es el machismo, lo que es la vida familiar, lo que es la esperanza de sus hijos, todo eso. Dices, no, ¿qué es la tecnología? No es tecnología japonesa. Es la reiteración de tecnología de Europa. Pero no es un invento, simplemente lo hacen más barato. Necesitas ver eso. Lo mismo es en India, lo mismo es en China. Es importante ver eso. Es la cuestión estética. Sin abrir la Biblia, simplemente ver qué lugar tiene en una cultura. Mientras ocupa un lugar de reverencia, sin abrirla, simplemente ocupa ese lugar. Estética, arte y tecnología. ¿Qué sucedería en México con todo el talento, con todo el esfuerzo, con toda lo muy mexicano para hacer las cosas? De un papel, un chicle y un alambre arman un puesto. ¿Qué pasaría a tecnología y arte si esto ocupara un lugar mejor? Es una pregunta abierta. Solo hay una forma de saber la respuesta. Pero podemos llegar a ciertas conclusiones acerca del futuro viendo el pasado, simplemente echando lente. Japón, China, India, todos los países de África, y donde quiera que esto ha llegado, en África, China o a la vuelta de la esquina, donde esto llega, derechos de mujer suben, derechos de niños suben, las leyes cambian, las costumbres cambian. Dice, sí, por eso, sí, dejan de sacrificar bebés en altares a Baal. Si todo es un puñado de moléculas, no importa. Come, bebe, disfruta tu ilusión de ser tú, porque al rato tus moléculas estarán volando por el universo en otra forma. Hinduismo, materialismo es lo mismo. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso. Pero hay muchos hindúes, sí, y hay muchos ateos que sí, muy buena gente. No estamos hablando que es buena gente o mala gente, estamos hablando de qué visión del cosmos funciona y contesta las preguntas que estamos haciendo. ¿Ok? Eso simplemente es argumento
estético para quizás abrir y decir, bueno, lo voy a estudiar estéticamente. Entonces entramos en crítica textual, que ya vimos, entramos en la historia del canon, cómo se decidió qué sí y cuál parte no, y quién aportó y quién no aportó y todo. Ok, eso ya es un tema y una discusión, pero siquiera ya podríamos estar considerando que esto podría ocupar un lugar en cualquier cultura y que algo medible, palpable es producido. Y si no estás de acuerdo, lo tienes que refutar. Y no es suficiente decir, es que los cristianos quemaron a los herejes en hogueras. Pues tú sabes que tantas papas en McDonald's te pueden hacer daño. El mismo argumento, o sea, tienes que ser honesto y consistente. Si esto es verdad también, o sea, otra vez falsificable. Entonces, si esto te hace daño a tus moléculas y neuronas, ¿por qué comes? ¿Por qué te gustan tus tacos al pastor? ¿Qué hubo con eso? O sea, no, si es que cristianos han hecho eso, no me meto en una alberca porque una vez un niño se ahogó. Ok, no te metas, yo sí me meto. ¿Por qué? Porque veo 20 niños jugando en la alberca y ninguno se ahoga. Creo que merece que yo pruebe. Y por eso creo que merece que yo pruebe. Por lo menos para saber por qué un cristiano podría quemar a alguien en una hoguera creyendo que es hereje. Lo hace porque cree que esto es revelación directa. Lo hace mal, pero tenemos que saber por qué cree que porque si alguien está en desacuerdo con esto debe morir. Eso es muy fuerte, pero si soy honesto voy a tratar de encontrar una respuesta y no nada más decir chale. No, eso no es honesto, es de cobardes y es de flojos. Y la verdad, la naturaleza de la verdad, si yo te pregunto cuando abrazas a tu mujer, ¿cómo sabes que existe? ¿Sabes qué? Yo te voy a estar mirando, a ver, abrázala, a ver, hijo, te estoy viendo. O sea, ¿cómo sabes que está ahí? ¿Y cómo sus moléculas responden a tus moléculas, hijo? Vamos a escribir una canción. No. Porque eso es otro problema con personalidad. Musicalidad es único y exclusivo al ser humano. Dice, ay no, que por la mañana las aves cantan. Pues sí, mira, no. Eso es su sonido que emiten. Y aún el perico solo está copiando el sonido de otro animal. No es música. El ser humano toma sonido y compone de algo que no era. Produce música. Musicalidad es único. Sabes, mira, tienes que ver eso, y si no, refútamelo, pero checa eso. Lenguaje es exclusivamente humano, no comunicación. El perro te hace comunicación, te hace un ruidito, menea la cola, te hace sus ojitos, te comunica. ¿Qué? Serás mi rey si me das el taco. No, tú comunicas eso. El perro nomás te hizo ojitos. O sea, tú le atribuyes una comunicación que era tuya. El perro tiene comunicación, el águila tiene comunicación, los delfines tienen comunicación. Si fuera lenguaje, lingüistas ya podrían identificar ese lenguaje en los delfines, porque así son los lingüistas, sí lo podrían hacer. Y los evolucionistas, antropólogos lingüistas, en el cuadro de evolución ven la evolución del ser humano, y cuando aparece Homo sapiens, o sea, tú y yo, aparece el lenguaje completo. No hay una evolución del lenguaje. Hay idiomas, hay modismos, pero todo eso es lenguaje y es completo. Yo puedo venir como extranjero a México y tomar tu gramática y tomar tu acento y hacer tus chistes y usar tus modismos y hacerme entender. Yo lo puedo aprender. Eso es lenguaje y es exclusivamente humano. Y el neandertal tiene el gen
han analizado todo eso como ellos solo saben. Tienen el gen para el habla, mas no el habla. Pero todo bebé humano aprende a hablar. Y dice, ahí los sordos es lenguaje. Y lo puedes aprender. Y el perro entiende comunicación. Sit, no, fuchi. O sea, entiende tono de voz, entiende comunicación. Pero el perro no compone. Eso es lenguaje. Es muy importante ver la diferencia en estas cosas. Luego hemos sido muy ambiguos como sociedad y aceptado dogmas y creen, no, dogmas son de iglesia. No, papá, el nuevo clero se viste blanco, no negro. Y sus tablas no son de piedra, son de plástico y papel, y pronuncian sus decretos desde ahí. Es muy importante ver eso. ¿Qué tal del lenguaje? Entonces, si yo llego a la cuestión lingüística, si yo estoy considerando, ok, ¿qué tal si el origen de todo no es moléculas y energía y casual, sino hay una inteligencia detrás de eso que lo produjo? No estamos diciendo Dios, no estamos diciendo mucho menos Diosito o Jehová. Simplemente una inteligencia. ¿Por qué creo que inteligencia? Bueno, porque vemos orden y inteligencia en lo que está, lo que se ve, lo que se puede medir y contar y catalogar, muestra un origen inteligente. Mucho de lo que vivimos como humanos no muestra aplicaciones inteligentes, pero vemos un origen inteligente en la existencia del cosmos, orden, propósito, movimiento, nada estático. Entonces vemos rasgos de inteligencia en lo que hay. El origen de eso debe ser inteligente. Entonces eso nos lleva a que tiene que ser infinito, porque si no es infinito, es parte de, y partes de las herejías de la iglesia en el principio eran que Jesús era un ángel, que era el medio por el cual Dios creó las cosas, pero no era el Dios. Por eso en el credo, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Eso no lo hicieron para hacer palabras con muchas sílabas que tú tuvieras que aprender o reglazo de parte de la catequista. Estaban diciendo en lo menos y lo más breve y conciso posible verdades que son transformacionales. Entonces, muy importante, debe ser infinito en espacio, en tiempo y en poder. Tiene que ser mayor y tanto mayor que vive independientemente del universo. Ahí vamos a regresar tantito al Islam. No les des mi correo electrónico, por favor. Alá, cuando tú lees, cuando tú escuchas, cuando tú contemplas, cuando estudias, Alá es parte del cosmos. Alá necesita a la humanidad. Entonces, no es el origen, es un Dios, pero no es Dios. Pero cuando vemos todo eso, entonces estamos, ok, si el origen de todo es todopoderoso, infinito poder, infinito espacio, infinito tiempo, siempre ha existido. Si tiene un principio, ¿cuál fue el origen de él o ella? No, todavía no estamos diciendo que es padre o madre. Estamos diciendo el origen de todo nada más. Tienes que dar, no, pues ¿por qué? Pues yo sí creo. Tú sí crees. En el noticiero no creen. Los deportistas no creen. Tu vecina no cree eso. Y por eso estamos aquí. Apologética es dar defensa, es dar razones. No nada más persignarme y sentirme mejor acerca de lo que yo creo. Eso es domingo en la mañana. Ay, sí, y lo leí en la Biblia. Pero ellos están, les regalas una Biblia, están como si les pasaras un alacrán. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer el viaje. Tenemos que regresar de donde salimos.
de racionalismo y entender qué fue ese pantano. Es que tan rápido nos lavamos el lodo y tratamos de borrar los sustos que vimos en la selva de desesperación, de estar vacíos, desconsolados, dudando de nuestra propia existencia. Tenemos que volver ahí a asomarnos y decir: ay, Dios, dame herramienta, porque hay gente atrapada en ese pantano. Ok, entonces, si el origen de todo es inteligente, es infinito en poder y tiempo, o sea, eterno, entonces también personalidad solo es explicado en lo que hay, el cosmos, en lo que es su origen. Porque personalidad en el cosmos, por eso eliminan personalidad los materialistas. O sea, no, eso lo que tú llamas personalidad es el conjunto de tu entorno social, familiar, genético, etcétera, el conjunto de tus experiencias y lo que comes. Ok, eso es tu personalidad. O una personalidad hizo el cosmos. Y entonces, porque si existe personalidad, pero el origen de todo, del cosmos, es impersonal, simplemente una explosión atómica, átomos, energía y suficiente tiempo para armar un tiranosaurio, un parque jurásico, un McDonald's, un Jaime Food. Con suficiente tiempo cualquiera de nosotros lo arma, pero no explica cómo sé lo que sé y por qué lo quiero saber. No explica por qué puedo imaginar cosas que no son. No explica musicalidad en el ser humano, no explica lenguaje. Pero si de repente leemos en la Biblia: en el principio era el verbo, nos tiene que pegar así, como rayo. Si vienes de racionalismo y lees esto, dices: ¿cómo? Y los que leyeron esto en primer siglo, de la mano de Juan el apóstol, él sabía a quién estaba escribiendo. Poncio Pilato le dice a Jesús: ¿qué es verdad? No era muy diferente el primer siglo que nuestro. ¿Qué es verdad? Y Juan dice: en él estaba la verdad, en él estaba la vida, él es la luz. Todos esos términos para ellos estaban proponiendo como que la verdad es así, el origen de todo es así. Y él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y unos renglones más dice: y aquel verbo. ¿Por qué verbo? Porque el lenguaje es exclusivamente un rasgo de personalidad. Y la personalidad que hizo todo se expresa, como tú y yo nos expresamos, aunque sea en Twitter en 140 letras, expresión. Por eso Twitter, Instagram y Facebook son fenómenos, porque el ser humano busca contacto verbal, verbaliza, usa el lenguaje. Es muy importante eso, porque el racionalismo no lo cubre, no lo explica. El cristianismo lo que propone es esto: si personalidad es el origen del cosmos, inteligencia, poder, encuentro en mí un reflejo. Y por eso están gastando millones de dólares para mantener satélites y torres que emiten señales para ver si en alguna parte del universo llega una respuesta. Porque el ser humano quiere alguien que diga: acá estoy. Cuando Charles Chaplin escuchó la noticia que probablemente no hay vida en otro planeta, porque no hemos visto planetas ni cerca a lo que es la Tierra para que haya vida como nosotros llamamos vida, o sea, tú y yo hoy cenando tacos. No,
ni marcianos, o sea, no marcianos, no existen extraterrestres. Y dice, me siento solo. Es un filósofo, por eso fue cómico. Sí, por eso fue cómico, porque ante tal desolación me consuelo riéndome. Y sabemos lo que es eso. Ok, entonces, cuando hablo de estas cosas, estoy viendo a un hombre hasta la cintura en el pantano diciendo, entonces no hay nadie fuera del pantano, el pantano es todo lo que hay. Es una ilusión, es una fantasía cruel creer que hay algo fuera del pantano y que sigo esforzándome para salir del pantano. No, el universo y la existencia es un pantano. Y dice, me siento solo. Pensé que alguien me llegaría a ayudar. No va a haber ayuda, me siento solo. Entonces yo estoy viendo a Charles Chaplin, un hombre atrapado en un pantano, en los deportes, en el noticiero, en radio, en internet. Están atrapados y hasta la cintura, algunos hasta el cuello. Me siento solo. Y tenemos que decir, ¿dónde estoy parado yo? Entonces, ¿estoy también en el pantano? Bueno, en mi forma de pensar, yo sí creo que sí, Dios de tal manera amó el pantano, el mundo, el cosmos. O sea, esas formas de expresarse cuando dices, bueno, ¿y qué tal si el racionalismo es cobardía? ¿Qué tal si el racionalismo es flojera? ¿Qué tal si el racionalismo es rebelión? ¿Qué tal si aquí está la verdad? Y ahí llegué yo. Yo decidí, era verdad, y Dios con mucha razón nos dejó. Abandonó el universo y tenemos la culpa. Y yo me sentía como huérfano. Me hubiera gustado que me preguntara a mí, Jaime, ¿ya abandono el universo? ¿Quién dice yo? O sea, me hubiera gustado, pero está bien, se fue. No hay más que ser machín, aguantar vara y tratar de vivir. ¿Vivir qué? Y ahí estuve. ¿Vivir qué? Y llegó esto otra vez. ¿Y qué tal si es verdad? Sin abrirla, nomás, ¿qué tal si es verdad? ¿Pero qué es verdad?, dijo Pilato. ¿Qué es verdad? Ok, bien. Entonces la lingüística es importante argumento, porque solo el cristianismo produce una respuesta a la pregunta, ¿por qué tenemos gramática? ¿Por qué hay palabras? ¿Por qué puedo decir verdad, mentira, blanco, negro, agrio, salado? ¿Por qué tengo terminología para todo? ¿Por qué clasifico? ¿Por qué anhelo? ¿Por qué yo? O sea, solo el cristianismo lo contesta. El budista dice, olvídate, no hay color, he aquí, todo es negro, cierra tus ojos. El hindú dice, el placer y el dolor son lo mismo. Es ilusión. No es politeísmo el hinduismo. Simplemente dicen, sí, multiplicamos dioses para decir que da igual. Todo es negro. La Biblia dice, la luz en las tinieblas resplandece. Hay color. Y las tinieblas no prevalecieron. Es muy importante, ¿verdad? Ahora vamos adelante con esto. ¿Cómo vamos? Ok, ya tengo que acabar. Vamos al argumento moral, que se cubrió muy bien, pero es esto: si el origen de todo lo que hay, el cosmos, es inteligente, es todopoderoso, es infinito, eterno, es personalidad, lenguaje siendo un atributo de personalidad, la expresión de su ser sería la definición del bien, y lo que expresa que no sería la definición del mal.
Te das cuenta, en Star Wars no existe el mal, nomás el lado oscuro. Muy importante. Dualismo es la alternativa viril del racionalismo. O sea, bueno, yo escojo la luz. Thor, Loki. Sí. El dualismo siempre ha sido una propuesta humana, no es nada más de Marvel Comics. Eso es una propuesta humana. Darkseid, Luke, usa la fuerza. O sea, escoge otra vez, porque te permite la ilusión momentánea de que importa lo que tú escoges, que tú existes. Pero todas las leyendas en todas las religiones, mira, todas las demás religiones son reflexiones y opiniones y axiomas acerca del cosmos, nada más. No pueden proponer nada aparte del cosmos. Confucianismo, budismo, hinduismo, islam. Porque aún el paraíso islámico es parte del cosmos y nunca verán a Dios. Es muy importante eso. No son pues que su Dios es Alá. No. Tienes que entender la terminología en su contexto. Los aztecas, el cosmos, y mueres y partas, simplemente vas a otra sala del cosmos. Pero el cosmos es eterno. No, Dios es eterno. Y por eso es muy importante que la Biblia viene y azota nuestra mente. Puede ser, y te atreves a abrir, y qué sorpresa. Si el ser, que es el origen de todo lo que hay, es personal, se expresa en lenguaje, verbalmente, es todopoderoso, por eso puede mover las neuronas y los recuerdos y el lenguaje y la mano de alguien para tomar una pluma, mojarla en tinta y decir: así dice el Señor. Y encuentras algo lleno de promesas, advertencias, sentencias, juicio. No tiene que sorprendernos que en la Biblia, si el ser que es el origen de todo se expresa verbalmente y este libro afirma ser su palabra, claro que vas a encontrar juicios morales. El racionalismo no quiere eso, ya sea por flojera, por cobardía o por rebelión. Pero no. ¿Cómo tienes la arrogancia para decir que esta es la palabra de Dios? No necesito ser arrogante para creerlo. Necesito ser arrogante para negarlo. Solo tengo que ser lógico para creerlo. Pero aún así, tinta, papel, es lo que apenas estamos considerando. ¿Qué tal si lo que Juan, Moisés, Daniel, Pablo, Lucas, lo que ellos escribieron, en realidad fue revelación directa? No meditaciones o pensamientos, opiniones acerca del cosmos, sino Dios diciendo: hijo de hombre, escribe. ¿Qué tal? Ahora, ¿por qué? Bueno, les voy a dar un dato que ni siquiera Alex tiene. Tiene toda la información del mundo, pero te voy a ganar, hijo. Ok, es esto. Hace como 2 años encontraron en Egipto un montón de máscaras, así, en ruinas, que son del primer siglo en Egipto, y son hechos de papiro en forma de papel maché. Entonces, para hacer las máscaras, pues tiritas de papel, pero papiro. Entonces, con periódico viejo, papel viejo, reciclando lo que es. Entonces encuentran, al querer darle fecha a esas máscaras, ven el tipo y el tema de lo que está escrito en ese papiro. Empiezan a encontrar facturas, contratos, cartas, listas de compras, y de repente encuentran escrito como un niño está copiando algo en su cuaderno, casi cuadriculado.
y siempre en columnas y siempre así, como nadie hace una lista de compras o una carta, o sea, como que contado y medido. Y dice, y empiezan a decir, ¿qué dice? Bueno, para hacerlo rápido, encuentran entre todo eso pedacitos entre todas las máscaras y juntan fragmentos de toda la epístola a los romanos, escrito máximo 25 años después que Pablo lo escribió en original. Estas copias ya en Egipto, en papiro. Dices, ay, por eso Homero, la Odisea y todo eso, Tácito, eso es para los eruditos hoy, pero esto era para el pueblo. Por eso difundieron. Y tú y yo luego estamos en Twitter y Facebook, compartir. Y se difunde entre todos los que visitan tu Face. Ya está tu foto, tu cumpleaños, el pastel. Ya está. Se difunde, se populariza. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque checa con lo que vemos en la Biblia misma, con lo que vemos en la historia, con lo que vemos en Egipto en el primer siglo. ¡Pum! Una explosión cultural. Grecia, hablamos de los tiempos clásicos, no, Grecia, Roma, Europa, Inglaterra, Francia, España, llega la Biblia y una explosión cultural. Y en cada zona empiezan a decir, yo soy romano francés, yo soy romano ibérico, yo soy romano alemán. ¿Por qué? Ni creyentes, no vamos a estar de bautizos y credos y todo, simplemente, pero empiezan a tener una noción de que porque esto es parte de mi cultura, yo existo. Y es importante lo que pienso, lo que decido y lo que vivo, porque voy a vivir cuando no vivo. Entonces, no porque no estimaban lo escrito, y por eso en papiro, pergamino era muy caro y laborioso reproducir. Papiro no. Fum, 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 fum. ¿Cuántas personas están en esa población? 100. Vamos a mandarle 5 Nuevos Testamentos. Es duro copiarlo. ¿Hay algo más importante? Cuando eso ya es asimilado en la cultura, no. Es lo más importante. Ok. Y si el ser dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente. Dice, ay, pero que Dios tiene un corazón, es físico, extenderá sus alas, ay, tiene alas. Dios no es un estúpido. Y el falso clero y el pseudocientífico, el pseudoantropólogo que no ama al ser humano y por eso lo estudia, lo detesta y por eso lo estudia. Es muy importante, lo digo, refútame. No lo aman. ¿Quién ha hecho los hospitales? ¿Quién ha hecho los orfanatos? ¿Quién dio la pauta? Eso es un hecho histórico. Y México tiene que tomar su lugar en estos hechos históricos. Tiene que ser. Porque aquí estamos reunidos para saber por qué. Ok, entonces, forense, rapidito, los 4 evangelios. Escritos, Marcos primero, probablemente Juan al último. Cuando Juan es soltado de exilio como prisionero político en Patmos, llega a estar en Éfeso, según los que fueron sus discípulos, estudiantes, Policarpo, por ejemplo, llega a estar ahí y le traen ejemplares de diferentes evangelios que él diga que sí, así fue. Y esto sí, hasta reconozco el puño y letra de Mateo. Viví con él 3 años, ¿qué no voy a saber? Y además bien fachoso y bien así. Si eso es Mateo, ¿cómo no va a ser? Que él diga sí, esto sí, Lucas sí, Marcos sí, Mateo sí. Y hay otros evangelios que circulaban. Entonces estos no. Y le pidieron, ¿y podrías agregar alguna otra cosa? Entonces, décadas después de los primeros 3 evangelios, Juan escribe y termina diciendo, muchas cosas más hay, pero estas, ya estoy viejito y tengo artritis.
estas son para que creas. ¿Y qué dice? En el principio era el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y dice, ¿qué? Vea las epístolas para entender eso, pero el Evangelio es simplemente esto: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué importa tener vida eterna? Estas moléculas no van a tener vida eterna. Yo sí, y lo sé. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora dice eso Jesús, ok, pero los escritores, mira, Pablo dice a los Gálatas, y cuando estuvo en Antioquía Pedro, yo lo denuncié y lo reprendí delante de todos. Pedro aún vive. Pedro podría decir, ese Pablo es un bocón, y sería muy su estilo de Pedro haberlo dicho. Ese Pablo inventa. Podían haber dicho, no es cierto. ¿Y Pedro qué dice? Pablo tiene la razón, habla de parte de Dios. Entonces tenían tiempo, muchos vivían cuando los evangelios fueron escritos y podían decir, no es cierto, porque era pena capital, te mataban. Eso es otro dato forense. No solo la brevedad y la difusión tan rápida que cualquiera pudiera decir, no es cierto, pero muchos testigos. Lucas dice a Teófilo, muchas pruebas indubitables, indiscutibles, que no, o sea, claro. ¿Cómo sabes que Napoleón fue emperador de Francia? Porque ya viste el retrato, el cuadro, y con su mano aquí su sombrero. Pues ese es Napoleón. ¿Cómo lo sabes? Porque viste una pintura en internet. No pedimos nada para creer cualquier cosa, y pedimos el mundo y el mundo que viene para creer eso. ¿Y sabes lo que Dios dice? Sale, te lo doy, tan solo para que creas. Te doy el mundo y el que viene. ¿Le entras? Eso es personalidad. Dios diciendo, me siento como un marido que su mujer fue infiel. Me siento como padre que mi hijo lo creía muerto y regresó a casa. Me siento, o sea, Dios, dices, a ver, Dios, tú sientes, ¿cómo? Y Dios habla a nosotros, claro, en términos humanos. ¿Qué otro término iba a entender yo? No me habla como si fuera marciano, porque no lo soy. Y no voy a entender los términos y perspectiva de un marciano, pero de un ser humano sí. Y dice, como el ciervo brama en busca de aguas, así mi corazón y mi carne te anhelan, oh Dios. Y leemos eso y dices, este cuate tenía sed. Y le entiendo. Y Dios dice, si alguno tiene sed, ven. Y dices, ay no, ahora Dios como si fuera, es mercadotecnia. Sí, te lleva por un desierto y cuando estás muerto de sed dice, ¿tienes sed? Ven. Y trata con nosotros como nosotros hacemos. Y de repente un hombre como David dice, ¿quién hace así con el hombre? Yo te haré casa a ti, David. ¿Quién hace así? Pero es porque ya abrimos. Empezamos a decir, ¿y qué tal si esto es la palabra de Dios? ¿Qué tal? Ok, ahí lo vamos a terminar. Hay dos cosas más que tienes que escuchar, porque eso ya está, ya empezamos a abrir la Biblia y no verla así y con lupa. ¿Y cómo es el papel? A ver. ¿Sabías que el guaje, el árbol guaje, que nadie quiere en su jardín porque tira mucha basura y ni huele bonito ni hace nada más que guajes? En el Medio Oriente, de esa madera hicieron el arca, pero la fibra del árbol guaje hace una pulpa que usan para hacer este papel.
Es una gran parábola que el hombre desprecia porque confunde el origen. Dice, como esto vino de un árbol que nadie quiere, el autor no tiene nada que decir. Democracia. La democracia es el darle derecho a alguien a tener una opinión, aunque él sea el barrendero de la calle en tu fraccionamiento. Eso es democracia. Y tradición es no quitarle el derecho a alguien tener una opinión simplemente porque ya murió. Ahora, cristianismo, entonces, es darle derecho a un carpintero a tener una opinión. Y porque murió, no le quito el derecho a esa opinión, y más aún porque resucitó, me detengo, alto total, y digo, habla, tu siervo oye. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Podemos decirte, Señor, y Señor, es mi petición que cada uno de nosotros, la próxima vez que abrimos una Biblia o la tenemos en nuestras manos, no con una reverencia por un objeto en nuestras manos, sino por lo que representa y lo que dice y lo que tiene. Háblanos. Si es que existes, si es que eres tú, si es que es así, si es que soy yo, háblame. Aunque me asustes, pero háblame. Y lo voy a considerar, lo voy a ver diferente. Y te pido esto en el nombre de un carpintero desechado entre hombres, que por ser Galileo no era digno de tener una opinión, y porque murió no era digno de testificar ya de sí mismo, pero si resucitó, es Señor de todo, y todo tiene que ser diferente. Entonces, Señor, lo pido en el nombre de Jesús. Amén.